Hola Lucho, hola Juan. Estoy con el celu, así es que voy a repasar un poquito ahí, Luis. Hola Qué Mariana, lindo, ¿cómo estás? qué lindo. Bueno, voy a ser muy breve, así cortita nada más. Gracias, mi amor. Agradecerles eh, primero porque por el compromiso, creo que hoy se va a disfrutar de una hermosa jornada. Agradecerte, Agus, por todo lo que venís generando con los compañeros, las compañeras, a lo largo de todo este año muy difícil que nos ha tocado vivir, así es que yo celebro que podamos encontrarnos, celebro que podamos tener este espacio. Cada vez que hablamos de masculinidades y nos volvemos a cuestionar y a recontra cuestionar, creo que es algo que nos deja una instancia, nos deja marcados, marcadas, y de eso no hay retroceso, ¿no? Creo que hay avance. Siempre no hay un punto que nos hace, eh, si retrocedemos, hacemos el retroceso en lo bueno, en lo positivo. Quedan cosas buenas hacia adelante en ese sentido. Con lo cual creo que cada instancia que se va planteando y cada encuentro es una base de la cual es un piso, del cual solo queda crecer. Eh, Insto a cada uno de nosotras y cada uno de nosotros a que sigamos redoblando los esfuerzos y sigamos poniendo esto sobre el tapete. Habíamos hablado con Agustín en algún momento, eh, las personas que sufren violencia por razones de género terminan siendo la consecuencia del ejercicio de esa violencia. Por otro lado, las leyes están, existen, hay que cumplirlas, quizás algunas necesiten modificación o haya que avanzar sobre algún tipo de reforma, pero hay que avanzar sobre el cumplimiento también. Y creo que lo que nos está faltando tiene que ver con dónde nace esa violencia que considero y entiendo, y creo que todos sabemos que nadie nace violento, nadie nace siendo violenta, violento, abusador, sino que nos vamos criando y nos vamos formando en un contexto donde con bases patriarcales, con pequeños micromachismos que se van aumentando, y que llega a veces hasta cuestiones extremas. En ese sentido, avanzar por esta tercer pata o tercer eje, que yo lo había dialogado con varones beta, con AU, con los chicos, tiene que ver con hacer un trabajo hacia el año próximo fuerte en todo lo que respecta a masculinidades, con lo cual celebro que estemos acá, que podamos encontrarnos, agradecerles por el espacio, no les voy a quitar más tiempo, darles un abrazo grande a cada uno y a cada una de ustedes, y bienvenidos y para adelante. Creo que es una instancia de la cual no hay regreso, es para adelante nomás. Así es que gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Mariana, muy bellas tus palabras. Así que bueno, siendo las 6:10, haciendo honor ahí al cronograma, vamos a arrancar. Para empezar, nosotros queríamos hacer un ejercicio con una herramienta virtual. Yo ahí en el chat les dejo un link. Es una herramienta que es una nube de ideas y queremos saber, la pregunta es, ¿qué es lo que más nos incomoda, nos hace ruido de la cultura del abuso y la violencia machista? Si ustedes abren el link, le va a permitir escribir 3 palabras. Esas 3 palabras las tipean, digamos, las ponen, aprietan Enter, y se va a empezar a formar una nube de ideas, como para nosotros también tener cierta noción, ya que hay personas de varios lados, digamos, de Argentina, de México, de Uruguay, de Colombia, poder saber un poco con qué ideas vienen o qué es lo que les viene resonando ya, ¿no? Porque si llegaron hasta acá, que también estamos muy contentos que la mayoría son varones, algo que cuesta muchísimo en las capacitaciones es que se conecten los varones, así que muchísimas gracias por haber venido, y los invitamos a que entren en ese link. ¿Qué es lo que más nos incomoda, nos hace ruido de la cultura del abuso y la violencia machista? Para poder ir viendo la nube de ideas que se va formando.
Así que bueno, dejamos un ratito más, vuelvo a reiterar, pueden entrar al link menti.com. ¿Qué es lo que más nos incomoda, nos hace ruido de la cultura del abuso y la violencia machista? Ya se va computando las respuestas y vamos a poder ir visualizando. Vamos a poder ir visualizando, ya vamos a compartir pantalla. Lo estamos haciendo desde la cuenta de también un compañero de Varones Beta, se llama Nahuel, así que ahí está conectándose. Ahí ya lo admitimos, le permitimos compartir pantalla para ver más o menos entre todos. Bueno, ahí Osmos dice que está desde el celu, que no puede hacer multiventana, no te preocupes. Tiene que escribirlo en el chat. La idea es poder verlo desde acá. Así que no sé si lo tenés, Nahuel. Si no, buenísimo. Anfitrión. Ya en breves minutos, disculpen, pero algunas veces no sale todo como uno lo piensa en la cabeza. Sí. Ahí vamos a poder ver qué es lo que más nos incomoda, nos hace ruido de la cultura del abuso, de la violencia machista. Las tres primeras palabras que salen es, bueno, en el centro la violencia, ¿no? Después sigue la complicidad, y por último, y bueno, en tercera viene el silencio, después lo acompaña la desigualdad, la impunidad, bueno, ahí continúa construyéndose, hasta el momento tenemos 23 personas que compartieron, ¿no? Y después, bueno, hay todo un universo más a los costados, no lugar a la ternura, heteronormatividad, la invisibilización, el binarismo, no expresar emociones, ¿no? Pero la violencia, el silencio, la complicidad, la indiferencia y la desigualdad serían las que estarían primando dentro de este universo que nos hemos reunido hoy para poder debatir, para poder compartir, para poder expresar. Así que agradecido, si alguno quiere hacerle ahí una captura de pantalla, lo dejamos un ratito más. Este es un insumo fundamental para poder hablar con otros varones, si somos docentes para las clases, para informes también, ¿no? Poder aprovechar esta conectividad desde la virtualidad y poder ir construyendo un mapa o un imaginario de cómo se van dando las masculinidades y qué es lo que ya decidimos no dejar de sostener, ¿no? Para que el patriarcado se caiga, hay que dejar de sostenerlo, dicen, y nosotros los varones somos una pieza clave, fundamental, para su reproducción o su denuncia, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los que participaron, que pudieron ahí cargar sus entrevistas, y bueno, vamos a continuar ahora. Yo voy a leer un poema que escribí a mitad de año como disparador, y después acompaña Luis, arranca Luis su exposición, más o menos unos 10 minutos, va a continuar Lucho, y va a cerrar Juan. Cualquier cosa, si quieren hacer preguntas, las pueden ir dejando en el chat, yo las voy a ir recogiendo, y después de las exposiciones de ellos, que serán más o menos media hora, 35 minutos, vamos a abrir una ronda de palabras para que puedan preguntar, para que puedan contar sus experiencias, para que puedan aportar también sus miradas, sus perspectivas, para, bueno, poder ir transformando, deconstruyendo y construyendo una nueva manera de ser y estar, de ser varones en estas sociedades. Me tenés que permitir, Nahuel, para compartir. Bueno, el poema que le voy a compartir se llama El Proyecto Hombre. Es un poema que escribí a mitad de año, y bueno, ahí va. Dice así.
Proyecto Hombre. El Proyecto Hombre inició cuando me vi sosteniendo mi pito apuntando un migitorio en el baño de varones. El Proyecto Hombre se amoldó cuando en mi infancia jugamos a la mamá y el papá y entendí o me hicieron entender que el pene entra en la vulva. El Proyecto Hambre siguió cuando en la primaria aprendí a apoyar a mis compañeras y en la escuela nos pasaron un video de educación sexual. El Proyecto Hembra se detuvo en mí cuando en una fiesta de disfraces me disfracé de mujer, porque 4 hermanas, Emma, Jime, Luli y Wadi, se entusiasmaron con la idea de que asomara, con una cabellera negra de afiche, una Agustina. En la fiesta, las risas brillaron en los niños varones, acto reflejo de los hogares. 2 me corrieron por la calle. Mi madre se aterró que saliera gay, mi padre que me convirtiera en puto. El Proyecto Hombre avanzó o se detuvo, cuando con otros nenes jugábamos sexualmente y no importó quién era nene o nena. El Proyecto Hombre se detuvo cuando mis primos abusaron de mí y yo no entendía nada, y después los vi con una culpa que me dejaron ser rey amo, el puto rey. Y quizá ahí pude ver, antes de escuchar a Los Redondos, esa fratria violenta, cómo el amo juega al esclavo. El Proyecto Hombre me atravesó toda la secundaria, dejándome 2 peleas, una a las piñas, otra a mochilazos, 200 intentos fallidos de llorar y el misterio de la complicidad femenina. El Proyecto Hombre se refuerza y tambalea cada vez que hago un chiste en vivo y tapo con un manto de algarabía ese deseo que me corre como un trueno de poder llorar en público sin culpa ni vergüenza. El Proyecto Hombre, aunque suene universal en la retórica, es poronga en la práctica. El Proyecto Hombre reactivó cuando nació Dante Simón y me abrazó tanto que cualquier esfuerzo para tirarme del mundo queda chico si se camina al lado de un ser de luz. El Proyecto Hombre quedó a la mitad cuando vi que de la mitad para arriba es pija versus pija, violencia implícita y explícita en la práctica, y yo me quedé abajo, en las bases, agazapado, profesando, inventando, creando en los guetos que deja el patriarcado. Hay veces solo, hay veces acompañado, en un barco bello que se llama cultura, literatura, poesía, rap. El Proyecto Hombre ardió en la hoguera, cuando me corrieron de un lugar ganado legítimo, y me llenaron de caretas, tanto que me llevó 3 obras de teatro salirme de esos personajes nefastos que erigieron. En un momento de mi vida que no la estaba pasando bien, que no sabía cómo salir de ese sueño pesadilla que estaba viviendo. El proyecto se desconstruyó, reforzó, desbarrancó, renació, cuando no quise ser un macho alfa, e hicimos varones beta. Y fue tan bello el recorrido y tan fuerte la violencia con la que nos contestaron algunas personas, que yo ahí dije, fa, loco, fa el mundo, fa la violencia, fa creerse el lugar ojetudo que nos tocó tener, y guardé mis armas en los armarios de la memoria. El Proyecto Hombre reflotó cuando las mujeres que me leen, más de lo que yo las leo a ellas, me dijeron que deje de hablarle a ellas, que ellas están haciendo su propio camino, que hable de varón a varón, que me hable a mí, a otros varones, porque en el desierto del macho sigiloso, corpulento, fuerte, violento, un bardo poeta que te ilumine con rima sublime y berreta el calabozo social, las pesadillas modernas, que cocine con caldero las medicinas, sueños, esperanzas del futuro, es un lujo. Es hora de tirar a la mierda el Proyecto Hombre. Bueno, yo les quería compartir este texto que fue de un año de mucha introspección, de mucho pensarse, ¿no? Y bueno, como disparador para este encuentro sobre la violencia machista y la cultura del abuso, me parecía que podía encajar, y que agradecerles por la escucha, y bueno, yo los dejo ahora con Luis, y
y bueno, continuamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ok, muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer esta oportunidad de participar. Yo valoro muchísimo estos espacios y es muy alentador que existan. Voy a ser breve para que luego siga circulando la palabra y podamos conversar entre todos. Quería contarles una historia personal que seguramente se me van a cruzar resonancias de lo que acaba de leer Agustín y compartirles un par de ideas en relación a esa historia. Hace muchos años, cuando yo tenía 10 años, hace varias décadas, recuerdo una tarde de verano particularmente calurosa. Mi padre estaba seguramente trabajando fuera de casa. Mi madre, como generalmente lo hacía, estaba ocupándose de tareas de cuidado y por eso estaba yendo al hospital con mi hermanita para alguna revisación médica, algo de rutina, sospecho. A mí entonces me deja en la casa de un amigo de la familia, de Omar, que era un tipo de la edad de mi padre, un tipo muy simpático, muy amoroso con su mamá, un tipo que para mí era como la imagen de la masculinidad, porque recuerdo muy claramente su voz muy grave, como de cantor de tangos. Él era muy gracioso, era carpintero, y varias veces me había regalado objetos hechos con sus manos. Recuerdo particularmente una cajita de madera que él había hecho y que me regaló y que tenía en su tapa grabado mi nombre. Entonces esa tarde me quedé ahí con Omar mirando tele mientras mi vieja llevaba al médico a mi hermanita. Como les contaba, hacía mucho calor. De pronto Omar se quitó la ropa y esa fue la primera vez que Omar abusó de mí. Yo tengo una formación, o tuve por aquellos años, una formación católica muy desde la rama materna. La familia de mi madre ha sido muy católica. Y en lo primero que pensé y lo primero que sentí fue vergüenza, culpa, y que esto era un pecado, y que era un pecado horrible y que no debía contarlo. Aun cuando tenía confianza con mi madre, que era una mujer muy amorosa, la sensación era, no puedo contar esto. Muchos años después, ya siendo adulto, en mis sesiones de terapia, un buen día pude ponerle nombre a lo que sucedió esa tarde calurosa. Y dije, a los 10 años fui abusado sexualmente por este tipo. Y ahí muchas cosas se resignificaron y muchas cosas se ordenaron. Muchas angustias, muchos pesares, muchos dolores se resignificaron. Y pude pasar a otro estadio en todo esto. Hasta ahí la historia personal. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren abuso sexual en la infancia. Según estas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en la gran mayoría de los casos, los abusadores son varones, en la gran mayoría de los casos pertenecen a la familia o están en el círculo cercano del niño o la niña abusadas. Vení. Esta estadística es... Hay un micrófono abierto, ¿verdad? Bueno, se escucha de todos modos. Esta estadística decía, aún con lo terrible que es la punta del iceberg, no es la realidad de los hechos. Son
la gran mayoría de los casos, los que nunca llegan a la luz, los que nunca llegan a la estadística, los que nunca son denunciados, los que nunca son puestos en palabras. Entonces, cuando hablamos de abuso sexual hacia las infancias, estamos hablando de más de 1 de cada 13 niños y de más de 1 de cada 5 niñas. Los abusadores no son monstruos que emergen de algún abismo o que vienen de alguna galaxia lejana y hostil. Son varones adultos, muchas veces muy graciosos, muy amables, muy simpáticos, cercanos a la familia o al niño o a la niña en cuestión. Los abusadores no son enfermos, no son personas mentalmente perturbadas, no son loquitos. Por el contrario, muchas veces son personas muy inteligentes, muy exitosas en sus actividades y con cierto o a veces gran reconocimiento social. Los abusadores de niños y de niñas pertenecen a diferentes clases sociales, profesan distintas religiones, tienen diferentes niveles de educación, practican diferentes deportes, militan en diferentes organizaciones, son muy diferentes entre sí, pero tienen algo en común. Los abusadores son varones adultos que obedecen el mandato de masculinidad. Varones adultos que obedecen el mandato de masculinidad. Ellos entienden que todo ser diferente a ellos es inferior y está a su servicio. Son varones convencidos de que existe un orden jerárquico natural que los coloca a ellos en un lugar de supremacía, ¿no? Entienden que su deseo tiene supremacía, su voluntad tiene supremacía, que lo que se les cante a ellos tiene supremacía, se puede imponer por la razón o por la fuerza. Los varones abusadores sienten que ellos son los que ponen las reglas y que los demás simplemente obedecen. Son varones que decía que responden al mandato de masculinidad, y este mandato de masculinidad nada tiene que ver con el cuidado, sino más bien tiene que ver con la idea de uso, de abuso, de propiedad, de control, de usufructo. El mandato de masculinidad no tiene nada parecido a la idea de empatizar con leotre, digo, con el diferente, con lo diferente. En todo caso, eventualmente pueden empatizar con los pares, con los iguales. El mandato de masculinidad enseña a ser duro con los débiles y sumiso con los poderosos. Entonces estos varones al superior le temen o lo admiran o lo envidian o todo eso junto. Y el desprecio está destinado para los negros, las mucamas, los pobres, las niñas, los niños, las mujeres, las trabas, las maricas, los putos, las disidencias, los animales no humanos, la naturaleza en general. Todo eso está a servicio de ellos, todo eso es inferior. Ahí no empatizan. Pero no es que no empatizan con nada, no es que nunca lloran. Los violadores, los abusadores, los femicidas también lloran. El abuso sexual hacia las infancias es una expresión del abuso de poder, y es una expresión más de la cultura del abuso, y es central en el mandato de masculinidad, tal como yo lo veo. La familia tradicional es un orden jerárquico que nos enseña, sobre todo a niños y niñas, a obedecer, que nos impone muchas veces amar, y muchas veces nos impone obedecer y amar a pesar de todo. Digo, a veces cuando se producen buenos encuentros a personas que nos cuidan y que son amorosas, pero también nos impone amar y obedecer a personas que nos abusan, que nos humillan, que nos aterrorizan, maltratan, etc. Por eso no es extraño que las violencias ocurran en las familias. Por eso quienes somos especialistas en violencia familiar muchas veces pensamos que lo extraño es que no ocurra. Y por eso
y vinculando todo esto con la cultura del abuso de la masculinidad y el mandato de masculinidad en particular, pienso, no es extraño que en la mayoría de los casos los abusadores sean varones, sean padres, sean tíos, padrastros. Lo que sí es extraño es que no los conozcamos, ¿no? Excepto cuando aparece alguno denunciado en televisión. Y ahí depende también, porque si es el cura Grassi, sí, todo el odio, pero si es el Bambino Veira, por eso, para terminar, creo que lo urgente es desobedecer el mandato de masculinidad, para dejar de reproducir la cultura del abuso y para posibilitar que nuestras vidas sean más vivibles. Eso. Muchísimas gracias, Luis. Bella tu intervención, necesaria. Y bueno, lo que veníamos diciendo un poco, ¿no? De dejar de pensar en monstruos y entender que la normalidad y esta masculinidad dominante es la que desencadena estas violencias, ¿no? Así que, gracias. Cualquier cosa, si quieren, pueden ir pensando las preguntas. Le damos la palabra ahora a Lucho Fabri y después sigue Juan Brandt. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Au, por la invitación y por organizar este espacio. A todos los compañeros, compañeras que se acercaron a compartir esta tarde y a Luis y a Juan también por tener la oportunidad de compartir juntos. Venimos haciendo muchas cosas por separado y ahí con muchos puntos de contacto, así que está buenísimo que tengamos también esta oportunidad hoy. Y gracias, Luisito, por esta herida que compartís también, que es la forma en la que se politiza lo personal y se hace colectivo, ¿no? Cómo también podemos generar espacios de reparación a partir de la conversación, que es una de las grandes deudas que tenemos los varones para con nosotros mismos, ¿no? En relación a esto que compartía Luis sobre el mandato de masculinidad, yo quería hablar un poco sobre esto que llamo el dispositivo de masculinidad, que tiene muchos puntos de contacto, y cómo interpretar los micromachismos como prácticas abusivas. En principio, yo hago esta diferenciación entre la masculinidad como dispositivo y las masculinidades como expresiones de género. Esto tiene que ver justamente con poder marcar, bueno, a veces sirve este paralelismo, ¿no?, con la idea del género como mandato y como dispositivo, y los géneros como identidades, ¿no? Digo, la diferencia entre el singular y el plural acá no es menor, sino que nos viene a marcar la diferencia entre una estructura, una organización social de las jerarquías y del poder, y las identidades, las expresiones, las subjetividades, las corporalidades, ¿no? En ese sentido, yo cuando hablo de la masculinidad en singular, me estoy refiriendo a un dispositivo de poder que mucho tiene que ver con esta descripción del mandato que hacía Luis, en relación a un conjunto de discursos y de prácticas, a una red de actores más o menos institucionalizados, que nos educan, nos crían, nos socializan, aquellas personas que somos asignadas como varones al nacer por portación de pene y testículos, en una serie de creencias, de ideas, de intuiciones, de percepciones que nos llevan a pensar que las mujeres y las feminidades, o las masculinidades no normativas, que sus cuerpos, que sus sexualidades, que sus energías, que sus capacidades deberían estar a nuestra disposición. Nos socializan y nos educan para pensar que ellas deberían estar a nuestra disposición. Y ese ellas podríamos ampliarlo, ¿no?,
porque se trata de la feminización de todas aquellas personas que ponemos en un lugar subalterno, y por ejemplo, un varón niño también es un ellas para ese adulto abusador, ¿no? Pero yo no me quería referir tanto al abuso sexual que puede constituirse como un delito, ¿no? Al abuso en tanto figura punitiva, sino también a tantas otras prácticas abusivas que ya no podemos poner en los otros, ¿no? Sino que de algún modo son las prácticas abusivas que también nos constituyen aquellos que no necesariamente somos abusadores. Me refiero a prácticas más sutiles, más imperceptibles, no punibles, claramente, pero en la que también somos socializados aquellos sujetos que fuimos asignados como varones al nacer y que todavía no nos reconocemos como tales, incluso si no somos heterosexuales. Y en ese sentido es que traía un poco la figura o el concepto de los micromachismos, efectivamente como prácticas abusivas. Muchas veces se usa el concepto de micromachismo como sinónimo de estereotipos, ¿no? Entonces se habla del rosa y el azul y ya decimos que es un micromachismo, o vemos una publicidad sexista y decimos que es un micromachismo, o vemos cómo se reparten los juegos de manera estereotipada para niños y para niñas y hablamos de micromachismos, y si bien uno no intenta, digamos, como ser un policía conceptual del uso de micromachismos, pero ahí está bueno retomar cuál es el sentido de este concepto en su elaboración por parte de Luis Bonino, que es el psicoterapeuta argentino que crea este concepto hace ya poco más de 25 años, y que no refiere, digamos, a estos ejemplos que acabo de mencionar, sino a un conjunto de comportamientos y de prácticas sexistas que están asentadas en una vieja idea, y no por vieja perimida, de la autoridad que muchos varones nos seguimos atribuyendo por sobre las mujeres y las diversidades sexuales. Y es una autoridad que se transforma en una serie de pequeños y sucesivos y sistemáticos controles, imposiciones y abusos de poder. Por eso traigo la idea de los micromachismos como prácticas abusivas, porque a veces la idea de lo micro pareciera como bajarle el precio, o como suponer, digamos, que son inofensivos, cuando en realidad la idea de lo micro, bueno, viene un poco también de la microfísica del poder en Foucault, digamos, que tiene que ver fundamentalmente con la idea de lo imperceptible, de estas lógicas de la dominación y de la circulación del poder, ¿no? Y bueno, si bien Luis Bonino, digamos, hace una conceptualización y una clasificación de estas prácticas micromachistas pensando en la pareja heterosexual moderna, que es como su unidad de referencia a la hora de clasificar estas prácticas, creo que podemos hacer también, digamos, una reflexión sobre cómo circulan estos micromachismos, incluso en relaciones entre personas del mismo sexo, en relaciones no heterosexuales, e incluso en espacios organizativos e institucionales, donde se ponen en juego estos micromachismos, aun cuando no se traten de un ámbito de una pareja, ¿no? De hecho, bueno, un poco mi trabajo de tesis doctoral tiene que ver con los micromachismos en las organizaciones populares, y ahí, digamos, también funciona, digamos, este concepto para observar y problematizar otras prácticas. Ahora, de algún modo, la idea de colocar a las mujeres y a las feminidades a disposición de la voluntad de los varones se va poniendo en juego en diferentes prácticas que ahí nos sirve, digamos, si se quiere, digamos, tener de referencia alguna de estos conceptos que Bonino utiliza para clasificarlos, ¿no? Él habla de 4 subtipos de micromachismos: de los encubiertos, de los utilitarios, de los coercitivos y de crisis. Después les voy a compartir por el chat el texto.
para que lo puedan ver si les interesa. No voy a entrar, digamos, en cada una de estas clasificaciones porque se me iría como mucho el tiempo, pero lo que me interesa poder resaltar son un par de cosas. Por un lado, la idea de que estas no son prácticas necesariamente conscientes, deliberadas o malintencionadas, sino que tienen que ver de algún modo con que nos entrenan y nos hacemos expertos en su reproducción por socialización. Es la forma en la que nos enseñan a posicionarnos en nuestras relaciones de género. Lo cual no quiere decir que muchas veces también estas prácticas son conscientes y que son las que nos permiten mantener las ventajas y las asimetrías que se dan en el marco de estas relaciones patriarcales. Y ahí me parece importante, digamos, poder situarnos en los micromachismos porque claramente no nos podemos parar por fuera. A veces cuando reducimos la cultura del abuso, digamos, a sus emergentes más explícitos y más crueles, lo que nos sucede a muchos varones es que rápidamente nos desidentificamos, ¿no? Bueno, el abusador es aquel, ese que Luis también describía, ¿no? Como el monstruo, y de algún modo siempre la violencia es el otro, el abusador es el otro, y el resto de los varones creemos que estamos en la vereda de los buenos y que nada tenemos que revisar de nuestras prácticas. Eso ya no es muy posible cuando hablamos de los micromachismos, porque ahí cada uno, en diversas medidas, tenemos prácticas que revisar. Y si son prácticas abusivas, básicamente es porque son injustas, porque no son recíprocas, porque no hay consentimiento, y porque los efectos de la reproducción sistemática y continuada de estas prácticas consolidan relaciones desiguales de poder. En ese sentido, me parece que los micromachismos nunca son los otros, sino que somos nosotros, y que ahí está el desafío de mirarnos al espejo cuando podemos revisar, digamos, estas prácticas y en qué medida nos competen y nos interpelan a repensarnos. Para terminar con esta primera intervención, si hay un mandato de masculinidad, un dispositivo de masculinidad en el cual nosotros somos socializados, es porque hay una pedagogía para que esta masculinidad se reproduzca y consolide. Sea explícita o no, en tanto proyecto pedagógico, el mandato de masculinidad es efectivamente un proyecto pedagógico para la construcción de este tipo de varones. Y en ese sentido yo creo que a la pedagogía de la masculinidad como mandato, de la masculinidad como dispositivo, hay que contraponerle una contrapedagogía, que es contra esa masculinidad y a favor de la promoción de masculinidades más libres, más diversas, no sexistas, de masculinidades que no vivan a los feminismos como una amenaza, sino como una oportunidad para revisarnos, para transformarnos, para reparar, para ser más justos con nosotros mismos y con aquellas personas que nos relacionamos, para ser menos machos y para ser mejores compañeros. Me parece que de eso se trata también la apuesta a una pedagogía para la reciprocidad y para el consentimiento, que es efectivamente una pedagogía feminista para una liberación, ¿no? Así que bueno, en principio compartir esas ideas para después tener un espacio de intercambio, de conversación con ustedes. Bueno, lo dejo por ahí, gracias. Muy bueno, Lucho, muchas gracias ahí por iluminar esto de los micromachismos, la imperceptibilidad y bueno, la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos muchas veces, ¿no? Porque quién no quiere, digamos, a ciertos marcos, pero algunas veces nuestras prácticas, nuestro acervo cultural nos impide y terminamos reproduciendo algunas lógicas así que agradecerte y Juan, te escuchamos, es tuya la palabra, el micrófono. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias todos, todas, todes, a los luchos por tres, digamos. Agustín, te agradezco un montón la iniciativa, como dice Lucho Fabri, digo el apellido para... Gracias Luis Ábalos por compartir tu experiencia y tus reflexiones. Y como dice Lucho, hemos caminado,
calculo que hasta ahora, por separado, pero bueno, es el momento. Si no es ahora, ¿cuándo? Y agradecido por este espacio y por poder compartir lo que estamos compartiendo. Hablábamos con Agustín la idea de cuando estructuraba este espacio. Me decía Agustín, ¿por qué no compartir la idea de la ritualidad en el trabajo que yo realicé durante 7 años, tratando de construir una suerte de socioantropología en el deporte, más específicamente en el rugby? Vengo de jugar al fútbol también hace muchos años, pero también la idea de vivirlo desde el cuerpo, aunque bueno, en otro momento les comparto que he reflexionado en torno a mi dolor y a mi cuerpo, ¿no? Y la inscripción del dolor en mi cuerpo o desde mi cuerpo. Entonces comparto rápidamente la idea de esa positividad que al indagar se daba en relación al dolor, que yo venía muy extrañado, muy distante, con una concepción del dolor muy de sentido común para mí, esta idea de chocarse tan fuerte, digamos, en el rugby sobre todo, de tener ese tipo de prácticas agresivas. Claro, la diferencia suscitaba cuando interlocutaba con lo que se denomina nativos en la antropología o en cierta antropología. Comparto un pequeño pasaje y algunas reflexiones sobre esta cuestión. Dice, a mí no me hicieron nada, dice Gerardo, y luego extiende el relato reconociendo que, hago así, abro comillas, bueno, sí, me arrancaron los pelos del choto y me los hicieron comer. Después me agarraban en otro lado y me recagaban a palos. Pero eso fue leve a comparación de meterte el dedo en el orto, yo creo, cierra comillas. Y compara con los tiempos posteriores a su debut en primera, abro. Y hoy es más leve todavía, lo tenemos a Mariano. Mariano es un compañero suyo que juega de forward, que mide cerca de 2 metros de altura. Que tiene una mano así, y con sus 2 manos me indica un tamaño que no podría ser real, exagerando. Y después de raparlo y tirarle la cerveza a quien debutó, le pega una palmada en la espalda y en el culo, que le queda la mano marcada. Es terrible, pero bueno, es así. Gerardo está hablando del bautismo, como ritual dentro del rugby, como práctica de iniciación al jugar el primer partido en el equipo superior. Dado el contexto de la trayectoria que se inicia para un jugador, todos saben qué significa el bautismo y todos saben que deben someterse, a los juegos, algunos escatológicos, y a una intensa agresividad que reside en recibir una especie de bienvenida y bendición de sus propios compañeros que ya han pasado por la misma situación. Se mantienen las jerarquías grupales, regularmente es el capitán y los jugadores de mayor experiencia quienes organizan la ceremonia y se simboliza el bautismo que, como diría Víctor Turner, un antropólogo, referencia en la antropología simbólica, actúa como fuerzas en ese espacio social compartido donde determinados elementos cumplen funciones en la ceremonia. Y para Turner hay una relación de liminalidad en esa relación a la posición de estatus antes y después de que el participante del ritual sea sometido al acto ceremonial. Es una instancia de transición entre una posición antigua y una nueva. Es una prueba de dolor, donde se evalúa la tolerancia del iniciado. Pero como ya dijimos, el significante dolor no se corresponde con gestualidades, palabras o signos de sufrimiento. Más bien se vincula con una posición estoica, erigida sobre un modelo de hombría ya visto y aprendido. A Fabián, luego de su primer partido oficial, lo sometieron a una prueba que no esperaba. Tenía que sostener, una barra, bueno, no es menor, ¿no? Lo de someter, una barra de hielo que pesaba 20 kilos entre sus brazos y contra sus pectorales. Si la soltaba, debía pagar una multa. Pero me cuenta Fabián, orgulloso, pero yo no la solté a la barra, no quería que me pase más nada. Aunque no pudo esquivar el castigo,
y dice, y así y todo, me pegaron unos cachetazos en la espalda y en el culo. En el rugby se aprende, mediante rituales como el bautismo, o las particularidades del juego, a soportar el dolor que puede generar algún impacto con otros cuerpos. Comparto este brevísimo pasaje de mi encuentro con varones de clases dominantes que juegan al rugby en Argentina, que no es ni más ni menos también un encuentro conmigo, como decía Lucho, también, sobre todo para pensar la relación que se estableció entre el deporte en general y el rugby en particular, con prácticas y discursos mediados por múltiples violencias. Hay una especificidad que todos, quienes compartimos espacios deportivos, conocemos. Es en el deporte que debíamos o debemos certificar y aprobar entre pares, pero sobre todo a quienes nos llevaban, que nuestra heteronormatividad funcionaba de manera eficaz, que nos encontrábamos por dentro. El deporte, mediante sus singularidades, mediante sus estructuras estructurantes, promovió y promueve de una forma absolutamente veloz, y me refiero a la velocidad de la prueba y superación de la prueba y la aprobación de otros, pero además en tendencia se nos presenta como un espacio posible en términos imaginarios de cierta libertad corporal, relativo, claro, a las instituciones más tradicionales estatales, por ejemplo, que conozcamos, que se nos venga a la mente ahora. Esto es, la relación entre el propio cuerpo, les compañeros y el resto de sujetos involucrados en la práctica. Y también, obviamente, los dispositivos de disciplinamiento que, de manera central, engranan en un sistema moral bien único. Quien ingresa a la carrera, entre comillas, más o menos formal, no importa, en un deporte que va interiorizando las pautas heteronormativas que suponen el refuerzo de otro tipo de espacios, pero aquí en el deporte hay que aprenderlo con H y sin H, y probarlo con el cuerpo. Ustedes me dirán, bueno, en el campo de la política, del amor, podemos discutir qué entendemos por amor, del sindicalismo, etcétera, etcétera, también se pone el cuerpo. Pero en el deporte es de una manera particular. Donde hay que certificar en esa carrera hacia lo que sea, ser profesional, ser reconocido en el barrio, o ser feliz, ni más ni menos, es disponerse y zambullirse en la ritualidad propia de un espacio absolutamente androcéntrico, pero cruzado con lógicas deportivas de mercado, obviamente, pero entendidas sociohistórica también, en tanto, ¿qué significa el deporte en Argentina, por ejemplo? La relación entre lo que denominamos masculinidad dominante y éxito es crucial, el concepto de éxito dominante, es crucial en espacios como el fútbol o el rugby, dos de los deportes que conozco bastante, aunque disímiles entre sí. Pero pienso, sin cuerpo entronizado en las formas masculinas esperadas, en dos espacios absolutamente machistas, algo decía Lucho también, homo, trans y demás fobias, no hay éxito. Sino un lenguaje específico del campo que adhiere al proyecto dominante que conocemos, podemos desarmarlo. No hay masculinidad aprobada posible y, por supuesto, no hay éxito. Si la prueba del cuerpo haciendo, no hay éxito. Y aquí hay un punto de fuga que hemos charlado con otros colegas. Si en la ritualidad del juego, hablando específicamente, se pasa la prueba liminal de ser un verdadero jugador, entre comillas, ciertos elementos de esa masculinidad dominante de la que hablamos se suturan hacia el lugar provisorio de una, entre comillas, sentencia cautelar. Lo que quiero compartir es el carácter singular de algunos deportes, conocidos con mayor rigurosidad analítica, para compartir elementos específicos y discutir los problemas concretos en espacios concretos. Hoy hablábamos antes de iniciar la jornada del rugby y sus singularidades, a partir de lo de los Pumas y el carácter estructural del problema que tiene el rugby en Argentina. Y finalizo para no quitar más tiempo. Deporte y masculinidad hegemónica, entendida como hegemónica, son absolutamente contiguos, vinculantes, uno de los espacios de mayor promoción entre sí,
entre nuestras sociedades, y me refiero a que por ahora en tendencia pensar en deporte es pensarlo en términos binarios, con suerte, pero las representaciones, los símbolos y las imágenes suelen ser masculinas y masculinizantes. Con esto no descubrimos nada, o sí, no sé. Esto no excluye las experiencias entre el deporte no reconocido como formal, entre comillas, o la lucha de compañeras y compañeros por transformarlo en un espacio diverso, plural y plenamente democrático. Pero sigo pensando en cuán a destiempo está el deporte en general, el fútbol y el rugby en particular, por desarmar y promover el acceso no solo de otros, con todo lo que eso implicaría, sino de rearmar puentes, algo de lo que decía Lucho y Luis, de rearmar puentes, vínculos, redes, que operen hacia adentro, fundamentalmente, y que se visibilicen todas las prácticas afectivas, amorosas, de lo que fuimos, pero sobre todo de lo que podemos ser. Les agradezco por escucharme y por poder compartir lo que acabo de compartir. Gracias. Bárbaro, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, yo jugué al vóley también y hice natación y los ritos eran así, ¿no? Es como la vergüenza, la humillación, como bancátela para ver, como vos bien decías, ¿no? ¿Sos heteronormado o qué sos, ¿no? Esta fratria un tanto violenta, que en los deportes está como más expuesta, si se quiere. Así que muchas gracias por esa exposición. Gracias, Lucho. Gracias, Luis. Como bien dice el título, este es un conversatorio, así que a nosotros ahora nos interesa escuchar sus opiniones, escuchar sus perspectivas, si tienen alguna pregunta para los expositores, si hay algo que quieran relatarnos, son bienvenidas todas las intervenciones, ¿no? La idea es romper con este silencio cómplice y, bueno, poder escucharlos a ustedes, porque bellísimos los expositores, pero si circula la palabra es mucho más rico el encuentro, y podemos tener más perspectivas, y bueno, nos llevamos más cosas. Así que si hay alguien que se anime a arrancar, que quiera preguntar, o bueno, lo que nos quieran compartir va a ser bienvenido. Agustín, ¿cómo están? Gracias. Gracias, Juan, gracias, Luis, Lucho. Una de las cosas que quisiera compartir, más allá de una pregunta, es que a mí este año, movilizados como estamos muchos varones con tanta violencia, una de las cosas de ese camino que uno va haciendo de aprendizaje, lógicamente, hacia un nuevo ser, tuvo que ver y voy al grano, con marcar algunos números telefónicos y hablar con mujeres que conocí y a las cuales le pedí perdón y les pedí disculpa en actos que hace 10 años, por ejemplo, calculaba 12, en superioridad jerárquica había ejercido violencia psicológica, ¿no? Maltrato laboral, y fue un poco todo esto, ¿no? Muy, muy movilizante pensar esto de que a veces, como me dijo una de ellas, en ese momento ella no se dio cuenta, ni yo tampoco, que había ejercido violencia en alguna cuestión organizativa donde yo la había maltratado, y años después uno empieza a deconstruir qué pasa en tu cabeza. O sea, le hablaste mal a esta mujer, y terminé hablando con una periodista, por ejemplo, que una colega, y me dijo, Fede, yo me había olvidado de eso. Pero pasa esto, de que uno tiene, cuando mira en el retrovisor, muchos actos de violencia. A veces quisiera contagiar esto a otros varones, ¿no? Cómo uno puede ir conversando, convenciendo o haciendo reflexionar a otros pares, porque es como dijiste vos, Lucho, de alguna manera, ¿no? O sea, esto de que los micromachismos o los machismos, digo, lo ampliemos un poco más, no son los otros, somos nosotros, digo, por más que estemos en un proceso digo, no creo que estamos deconstruidos, yo ni mucho menos, digo, pero bueno, pero ese es el deseo, la voluntad. Pero bueno, un poco traer esta idea de que todos los varones que estamos en la sala, de alguna manera, habremos y hemos ejercido violencias de diferente tenor y tipo, y estamos a tiempo de que en la crianza de nuestros hijos, pero también en la socialización con grupos de varones, en que no repliquemos más violencias. Y si las cometimos, reparemos,
¿no? Hagamos actos de reparación. A mí me salió llamar por teléfono porque, para acercarme y decirles, mirá, yo me doy cuenta mucho tiempo después y es el momento en que yo necesito ya pedirte perdón y acompañarte en esto, y bueno, ojalá pueda reparar en algo. Pero bueno, fue algo que se lo compartí también al grupo de varones, y que me parece que es muy necesario que cada uno pueda ir haciéndolo, ¿no? En la medida de lo posible, lógicamente, como le ocurra a cada uno. Así que bueno, eso, gracias. Gracias, Fede, por compartirnos. Y bueno, me hiciste acordar, yo salí con una chica a los 18 años, y en su momento ella salió con otro pibe a la vez, y en su momento me pareció lo peor, y también la llamé hace un par de años y le dije, che, boluda, nada que ver, digamos, ya fue, no había tanto drama. Y está bueno, ¿no? Y sí, hay que ver cómo le repercute al otro y cómo nos queda sonando a nosotros, pero sí, no creo que nadie esté exento de las violencias, porque, bueno, es lo natural, como decía Juan, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? Como que estás ahí en el recreo y ¿qué haces? ¿Sos parte del grupo de chicos? ¿Te burlás del gordo? No sé, ¿cosificás a la mujer? ¿O terminás siendo el raro, el maricón, que también puede ser, pero nuestro rol es más de abusivo que receptivo? Así que gracias, Fede, por compartirnos. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, comentar o... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por las charlas muy interesantes, súper claras. Yo quería preguntar un poco, primero comentar, muy claro el tema de esta enseñanza que tenemos, que aprendemos en cuanto a los rituales, lo deportivo, desde un montón de ámbitos, en ciertas prácticas como esto de superior e inferior, o de dominación, o prácticas propias de poder desde el género. Yo quería preguntar, ¿qué herramientas podemos desarrollar como hombres, como para poder hablar con otros hombres, otros grupos? Porque digo, yo tengo muchos amigos también que se nota mucho como el machismo. Digo, yo me incluyo, por supuesto, pero también tratando de transformar las prácticas, como no ser cómplice de alguna manera, como tratar de poner un límite que no tengan, che, no, pero vos sos un puto al final, o que vos no sé qué, o si las pibas hacen lo mismo, ¿no? Como que está eso es lo que surge. Entonces, quizás eso, de qué manera generar herramientas o discursos como para aclararlo, o para hablar desde otro lugar. Esa es una pregunta, o sea, a quien quiera, o para discutir. Muchas gracias, Tomás. No sé si alguno de los expositores quiere tomar la pregunta, sino también ahí junto con Lucho, con el Instituto de Masculinidades y con Privilegiados, estuvieron haciendo una serie de videos que se llama Una campaña Amigo Date Cuenta, en la cual se habla un poco, ¿no?, de los privilegios, de cómo se dan las conversaciones en los grupos de WhatsApp, de la cultura del abuso, así que pensamos nosotros pasarlo cuando estemos finalizando el conversatorio. Bueno, si quieren lo pasamos ahora, pero ahí hay algunas cuestiones. Si buscas ahí en internet, amigo, date cuenta, y acá vamos a pasar uno de los tutoriales, son cortitos de 1 minuto, pero más que nada es hablar, es como habilitar espacios, ¿no? Como salirse del chiste fácil o de esta sociabilidad masculina de que te golpea, te sigue, boludo, ¿cómo estás? ¿Viste? Y dar espacio a las emociones, pero no sé si ustedes quieren tomar la palabra, Lucho, Luis o Juan. Y yo ahí compartir algo, me acordaba hace un ratito de la presentación del libro de Juan Rosario, principios del año pasado, que tuve el gusto de participar, y me acordaba del ejército turco, Juan, no sé si vos te acordás, que yo compartía una reflexión de una autora que se llama Jules Falquet, una feminista francesa, que habla de la producción de la masculinidad en el ejército turco, y ella dice cómo
hay un aprendizaje de la violencia, esto que antes hablaba en términos de la pedagogía, ¿no? Un aprendizaje de la violencia que tiene que ver con, primero, padecerla. Los varones aprendemos a ejercer la violencia primero padeciéndola. Y mientras vamos padeciendo esa violencia, también vamos aprendiendo que la única forma de dejar de padecerla es aprender a ejercerla, ¿no? Y eso nos lleva muchas veces como a desear salir de esa posición de humillación, de subordinación, para alcanzar posiciones de jerarquía, que es la única forma de dejar de sufrirlas, ¿no? Digo, eso se juega en todos esos espacios donde se paga el derecho de piso. Digo, ella habla del ejército turco, que es una institución claramente jerarquizada, con escalafones de algún modo formales, pero yo digo, bueno, ¿cómo ese ejemplo nos sirve para pensar muchos grupos de varones? Digo, incluso, por ejemplo, la institución deportiva, ¿no? Y este bautismo tiene que ver justamente con hacerle pagar un derecho de piso a un ingresante, de algún modo que lo que digo, ¿por qué lo traía esto? Porque digo que me parece que tenemos que poder vincular la violencia intragénero con la violencia intergénero. De algún modo esas violencias que padecemos y que muchas veces esas violencias ante las cuales nos rendimos en nuestros grupos de varones tienen que ver con la posibilidad de pertenecer a ese colectivo de hombres. Y el miedo a dejar de pertenecer es lo que muchísimas veces nos lleva, digamos, a tolerar esas prácticas de violencia en nuestro entorno y a ser cómplices en el sentido de esa complicidad machista que queremos romper. Entonces, si nosotros no hacemos consciente cuál es nuestra sujeción o nuestro compromiso emocional con esas violencias ante las cuales mantenemos silencio, difícilmente vayamos a romperla. Porque vos podés tener la intención de marcarle a tus amigos que están siendo unos machirulos tremendos, pero te van a intentar disciplinar. Desde el chiste, desde la burla, desde la exclusión del grupo de WhatsApp, o a veces desde la violencia física. Digo, y si ante esos disciplinamientos, digamos, lo que se nos juega en términos afectivos es la pertenencia a esa grupalidad, muy fácilmente se doblega el intento de romper o de traicionar esa complicidad. Y me parece que ante eso es que hay que poder pensar en diferentes estrategias. Yo creo que en principio, digamos, el habilitar espacios de conversación siempre es una necesidad, ¿no? Pero no siempre es bien recibido. Yo hace no mucho tiempo, digamos, en un grupo de amigos de los 3 años, decimos jardín, primaria, secundaria y un poco más, cuando uno de ellos comparte un meme transfóbico, pero de un nivel de violencia irreproducible, y yo hago una intervención al respecto, por supuesto que el único que respondió fue él, en principio pidiendo disculpas y bajándole el tono, ¿no? Como suponiendo que, bueno, que era un chiste, que no tenía ninguna mala intención, por supuesto, ¿no? No haciéndose responsable, sino pidiendo disculpas porque suponía que debía hacerlo ante alguien que sentía un malestar, pero sin registrar el nivel de violencia que había expresado, el grupo se paraliza, deja de funcionar. Muy eventualmente hay un mensaje en ese grupo. Yo no tengo ni la más mínima duda que hay otro grupo en el que yo no estoy, y en el que eso puede circular con impunidad. ¿Por qué? Digamos, porque a lo sumo puede que haya otro que tampoco esté conforme con eso, pero no lo va a decir en el grupo, me lo va a decir por privado, ¿no? Si vos sabés que yo tampoco estaba de acuerdo con eso que mandaron, ¿y por qué no lo decís en el grupo, no? Digo, el miedo a la represalia, al dejar de pertenecer, digamos, a que se nos pongan en juego esos lugares de pertenencia, yo creo que se enfrenta de diferentes maneras. Por un lado, digamos, buscando intervenciones que no sean como la que yo hice en ese momento. A veces hace lo que se puede, ¿no? Se responde como se puede. Pero digo, tratar de buscar otras estrategias. Yo creo que la ironía, que el humor, que buscar otros recursos, incluso el ridículo, o la identificación. Vos sabés que yo también compartía este meme hasta hace muy poco tiempo, pero me di cuenta
tal cosa, tal otra, no pararse por encima, no pararse por fuera, que es muchas veces lo que desde la bronca y el repudio te surge, ¿no? Porque eso enseguida genera una distancia radical que no posibilita la conversación, la reacción, ¿no? Y por otro lado, algo que me parece también como importante poder pensar es qué alianzas construimos para generar esa conversación. Digo, siendo como más estratégicos. Si sabemos que hay otros varones en ese grupo que a lo mejor no van a ser los que salgan a hacer el planteo, pero que acuerdan, o que podrían acordar. Así como las compañeras en una reunión mixta donde ningún varón las escucha, se mandan un mensaje de WhatsApp antes de intervenir y dicen, che, vos sabés que voy a salir a decir esto, bancame. ¿No? Bueno, hacer eso. Digo, pensar que no tiene que ser una intervención heroica en soledad, donde voy a salir me siento llamado a la acción para romper con la complicidad, sino pensar qué tejido más colectivo podemos construir para hacer esa intervención sin el temor a sentirnos excluidos de ese espacio colectivo. Porque yo creo que una de las cosas que más se les juega a los varones, y ahí sí digo, se les juega, porque yo ya me siento por fuera, no por encima, sino porque me excluyeron de esas grupalidades, creo que lo que más se les juega, digamos, a los varones a la hora de no hacer ese tipo de intervenciones es el temor a dejar de pertenecer. Es el sentir que quedan en la intemperie, que si no están en ese lugar, incluso desde una posición subordinada, no están en ninguno. Y para eso hay que construir otros espacios de socialización donde sentamos que tenemos la posibilidad de pertenecer a una grupalidad varones beta, grupalidad instituto, grupalidad red de psicólogos, grupalidad, sea como se llame, un espacio donde sentir que nos podemos sostener cuando el espacio de complicidad nos pone en riesgo nuestra pertenencia. Creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que poder pensar, porque también es lo que le pasa muchas veces a los pibes a los que les pedimos, les proponemos o a veces les exigimos que rompan con la complicidad. Y si la rompen, ¿a dónde van? Me parece que esa es una pregunta que nos desafía también a otros a pensar qué espacios colectivos estamos construyendo para que sean refugio de quienes estén realmente dispuestos a traicionar este mandato de masculinidad. Perdón que la hice un poquito larga. No, gracias Lucho. Bella, hermosa respuesta. Creo que ahí muy clara y precisa. Ahí Darío Camacho está levantando la mano y hay una pregunta en el chat que habla de víctima de violencia, una persona que sale con una chica que sufrió víctima de violencia. Si querés expresar un poco mejor, Jorge Villena, después tomar la palabra después de Darío, porque no se termina de entender de todo la pregunta. Dale, Darío, adelante. Hola, pues muchas gracias, saludos desde México, y ha sido muy, muy, muy revelador escucharles. Sobre todo creo que lo que recupero de sus intervenciones, que me parece importante, es esta perspectiva en la que se cruza, digamos, la idea o la categoría de género con esto que hablaba también Luis sobre las infancias, ¿no? Creo que es un tema importante, y también pensar cómo hay otros colectivos y cómo esto que decía Lucho de manera muy importante, entender el dispositivo de la masculinidad. Creo que es bien interesante esa distinción, me parece como muy, muy reveladora para desde ahí también fijar cuál es la apuesta, ¿no? El tema de la desigualdad quizá sea lo que en buena medida tiene que ver con esta pedagogía de la que habla Lucho, ¿no? Y tratando, digamos, de narrar quizá lo que siento ahora también desde el cuerpo, que creo que esto que decía Luis es bien interesante, y tratando de responder a la pregunta que hacían de cómo y qué herramientas, creo que también lo que nos toca es esto, coincido con Lucho, habilitar estos espacios y construir grupalidades de otro lugar, y también creo aprender a hablar en primera persona, ¿no? O sea, creo que también esto es algo importante, como el ejercicio que hizo Luis al principio, es bien valioso, ¿no? Hablar de esa violencia recibida también, y hablar de nuestras experiencias y de lo que vamos viviendo, sobre todo desde esta inquietud que decía Lucho, es tan micro que de pronto lo pasamos por alto, pero saber ya que tenemos puntos ciegos, eso nos pone en otro lugar en los vínculos, ¿no? Nos pone en un lugar
escucha, en un lugar de la duda, ¿no? Y creo que ahí hay un principio importante, ¿no? Habitar la duda, ¿no? Y bueno, yo quisiera, muy brevemente quizá, recuperar esta idea de la infancia que me parece importante y conectando con el poema de Agustín, que me pareció muy, muy fuerte. ¿Cuáles son esos puntos quizá en la vida en los que de pronto esa socialización se detiene, ¿no? O ese proyecto del que hablaba Agustín en ese poema se detiene, ¿no? Yo comparto que para mí la experiencia de la paternidad ha sido clave, ¿no? Y algo pasa ahí, desde ese lugar, para mí así ha sido, que habito la duda desde el encuentro con mi pequeña y desde este lugar que muy bien decía Luis al inicio, la masculinidad tiene que ver también con generar relaciones de obediencia, ¿no? Y creo que ahí es donde hay un tema muy fuerte con las infancias de cómo educar y apunto eso que decía Lucho, cómo generar pedagogías desde otro lugar, no desde yo soy el padre, soy la autoridad, sino desde encontrarme con el otro en el vínculo, ¿no? Y creo que esa posibilidad de habitar y gestar, no desde el abuso, tiene que ver con la escucha, con la duda y con construir desde el horizontal, ¿no? Creo que eso es vital para romper con esta masculinidad que necesariamente para reproducirse y ese mandato implica jerarquía, ¿no? Yo les agradezco, quería pues compartir esto y me quedo con un montón de cosas que seguir pensando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Darío, por tu testimonio, por tu palabra. Ahí Facu Cohen está pidiendo la palabra. Y también hay un comentario de Iñaki San Román, que si querés tomar la palabra, si no, leemos el comentario después de la intervención de Facu. Tendrías que habilitar tu micrófono, Facu, así te escuchamos. Ah, ok. Genial. Pensé que te iba bueno, nada, en primera instancia agradecer el espacio a todos. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Sí, se escucha bien. Se escucha piola. Ahí va. No, bueno, agradecer el espacio, la verdad que me movilizaron un montón de cosas que compartieron los compas, muchas cosas. Me quedó una, creo que lo había dicho Lucho Fabri, algo de no ponernos como al feminismo como amenaza, sino como una oportunidad para reverse, algo así. Y eso me resuena mucho, porque también yo a veces me siento como varón en un lugar de enojarme quizás a veces cuando escucho que la violencia es ejercida por varones, porque yo, digamos, como me siento varón y hay como en violencias que, hay muchas violencias en las que no me identifico, pero sí también entiendo que hay también otras cosas que están súper naturalizadas, invisibilizadas, en las que me veo. Pero también me doy cuenta que también reacciono desde un lugar de, no, yo no pertenezco. Y también, bueno, personalmente estoy haciendo un trabajo también de entender que es importante esa introspección y ese reverse para la reflexión. Y bueno, yo también quería compartir una cosa que de mi historia. También yo vengo de una familia, son 4 hombres, y yo soy el menor de los 4, y además mi viejo, entonces era como que tuve como 4 padres, 3, 4, sí, como 4 padres juntos, y fue siempre muy, muy complejo el poder como
construir una forma de vincularme sana, digamos, y amorosa con mi familia, mi familia, con mis hermanos, con mi viejo. Y me sucedió mucho esto de tener miedo a no pertenecer, y de a veces quedarme callado o como naturalizar un montón de cosas que eran violentas, y que yo las sentía de forma violenta, digamos, con mucha incomodidad. Eso, más que nada compartir lo que se movió. De una, Facu, muchas gracias. Nos crían para el silencio, así que yo creo que ya es un repaso. Y bueno, para adelante, ¿viste? Es como, dice, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, para que crezcan cosas nuevas, dice la negra Sosa, así que gracias. Y bueno, a seguir caminando. Tenés levantada la mano, si querés habilitar tu micrófono, tenés la palabra. Dale, dale. Sí, decinos. Sí, yo quería intervenir cuando estaba hablando Lucho porque, bueno, primero que nada, entré a esta reunión porque necesitaba mucha reafirmación y tuve una historia muy parecida a la de Lucho. Y espero poder algún día contar mi historia, así como Lucho tuvo los huevos de contarla hoy en esta reunión. Yo vivo en un pueblo chico y no tengo, en este momento me siento muy solo, no tengo a dónde recurrir, los grupos feministas no me incluyen, los colectivos LGBT, hay mucho machismo hay mucho machismo dentro de los colectivos LGBT de donde yo vivo y no quiero ir y dejar mi historia en manos de ellos. Nada, eso. Que en este momento estoy siendo silenciado tanto por mis abusadores y por grupos feministas radicales. ¿Hola? Sí, sí te escuchamos. Bueno, nada, no sé en qué provincia estás para pensar, digamos, en algún área de servicio de atención provincial. Y si no, si dejas un contacto, yo Yo te guardo... los Sí. espacios más nacionales para pensar algún tipo de apoyo, que puedas conversar o acercarte a algún lugar a plantear tu situación. Gracias. Yo soy muy cuidadoso, no doy mi último nombre, no doy mi ubicación para protegerme de cualquier posible abusador, pero si alguno de ustedes está dispuesto de los facilitadores, a hablar conmigo por mensaje directo y ofrecerme algún lugar en el que yo me pueda auxiliar o contar mi historia. Mi nombre de usuario en Instagram es el mismo que el de la reunión. Me pueden encontrar, agréguenme. Yo a Lucho lo tengo, nos seguimos. No sé si él está dispuesto a escucharme o tener una conversación. Sí, habla. Sí, a ver, te ofrezco, mi usuario en Instagram es AvalosLuis, y Sí, te sigo, podés... nos seguimos los dos. Ok, bueno, entonces podemos conversar cuando vos lo consideres necesario. Gracias. Me despido. Que estés bien, un abrazo. Igual. Muchas gracias. Gracias a vos por compartirnos, por escuchar y por estar.
Bueno, yo voy a recoger 3 testimonios que hay en el chat. Si alguien más quiere utilizar. No sé cómo desconectarme de esto. A ver, ¿Silencio y listo? Yo te silencio el micrófono. Y si querés volver a usar la palabra, lo desilenciás, no pasa nada. Bien, acá nos escribía Jorge Villena. Buenas tardes. Al establecer un vínculo de pareja, me tocó cruzarme con mujeres víctimas de violencia y por no incurrir en eso, me pasó a tener que ignorar ciertas actitudes que molestaron. ¿Hay forma de manejarse con eso para no revictimizar? Quizá tu pregunta sería que al estarte vinculando con una mujer víctima de violencia, ¿cómo hacer para no incomodar, digamos? No sé si se entiende, no sé si alguno de los expositores entiende la pregunta. A mí me está... Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, yo puntualmente me refería en el sentido de por ahí tener que soportar actitudes chocantes o despectivas, o en el sentido de sentirse estigmatizado por ser hombre, de tener algunas actitudes normales, digamos, que una discusión, que uno se enoja, digamos, y ¿Cuál por es ahí, digamos, aguantarse la respuesta, digamos, por miedo a no a revictimizar, digamos, a que se genere una situación en la que la persona, digamos, sufra eso, digamos. Cómo uno encara esas situaciones, digamos, porque cuando uno aguanta muchas cosas, llega un momento que explota y por ahí, desde el otro punto de vista, no sé si se comprende también al ser víctima de determinadas situaciones, que uno, digamos, está tratando, digamos, de ayudar y desde el silencio también, al incurrir en un silencio, también se puede ser tomado como una ofensa. Es como que hay muchos extremos y uno termina quedando en la nada, no se puede resolver nada, digamos, por no querer lastimar a la persona que uno quiere. Y bueno, Jorge, habría que ver, yo creo que es fundamental que tengan espacio de acompañamientos ambos, ¿no? Tanto tu pareja como vos. Terapia es un lugar que ayuda mucho a ver las cuestiones. Y después, lo que vos estás hablando de algunas actitudes normales, en este conversatorio vemos que ciertas actitudes normales son un tanto violentas, abusivas y perjudiciales, tanto para la persona que la realiza como para quien la recibe. Entonces, si vos pudieras, en un marco de terapia o de algún espacio, poder visualizar cuáles son esas actitudes normales, a ver si realmente esa normalidad nos está haciendo bien o va en contra. Y después saber de que tu pareja es una persona que tiene una experiencia difícil, dolorosa y complicada y que requiere de mucha sensibilidad, mucho entendimiento y mucha escucha, digamos. No es sencillo. No sé si alguno de los expositores quiere tomar la palabra, pero me parece que tendrían que buscar ayuda profesional para que puedan llevar adelante, ya sea terapia cada uno de manera individual o también terapia de pareja, ¿no? Para que haya un tercero que pueda sopesar y pueda clarificar entre la emoción, la razón y, bueno, las experiencias de vida de cada uno. Gracias. No hay por qué. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Acá Néstor. Si me permiten, Agustín. Sí, Luis, adelante. Quería hacer muy brevemente un comentario respecto de la intervención del compañero recién, ¿no? No sé si entendí bien de qué se trataba, pero por lo que yo entendí, me parece interesante para el compañero que le sugeriría pensar en esto que nos compartía Lucho Fabri, que tiene que ver con no vivir, él decía, los feminismos como una amenaza, sino como una oportunidad, y yo lo llevaría eso mismo a lo micro, ¿no? Y cuando estamos en un vínculo con una mujer, y una mujer que ha padecido situaciones de violencia o ha estado en situaciones de violencia, me parece sumamente importante, por un lado, que no te sientas agredido
por lo que ella relata de su experiencia, aun cuando ella pudiese incurrir en alguna, como vos dijiste, estereotipación, ¿no? Usaste en una estigmatización, esa es la palabra que usaste, aun cuando pudiese incurrir en algo de eso, me parece que hay que escuchar, hay que hacer silencio, y hay que intentar tomar ese vínculo como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Muchas gracias, Luis. Voy a leer acá el comentario que dejó Néstor Pucan. Sí. No, pensaba también, digo, tanto en lo que planteaba Jorge como en lo que planteaba Facu, con las distancias quizás en la situación que ambos relataban, en esta incomodidad que nos traen los feminismos, o que nos traen las mujeres, se digan o no feministas, practiquen o no feminismos en tanto praxis política, la incomodidad que ellas traen respecto a las relaciones que viven o vivieron incluso antes de su vínculo con nosotros, y la incomodidad en la que nos coloca esa denuncia, ¿no? No hablo de una denuncia legal, no hablo de un escrache, hablo de la enunciación de una injusticia, una desigualdad y una violencia en tanto denuncia, ¿no? Digo, me parece que cada una de esas escenas, aun cuando sea una interpelación respecto a los varones en general, o como decía Facu, ¿no? O una interpelación respecto a un varón con el que tuvieron una relación anterior, nos ponen en una situación de incomodidad, porque nos ponen en el riesgo de despejarnos con ese varón o con esos otros varones. Y cuando nos despejamos es cuando no podemos dejar de ver nuestra propia mierda. Y eso nunca es gratificante, compañeros. No es que es vamos a abrazar de buenas a primeras, digamos, esa interpelación que nos produce. Porque yo creo que una de las grandes incomodidades que trae, digamos, esta interpelación feminista es que nos pone en una situación de duelo a los varones respecto a la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿No? No somos tan copados como creíamos, no estamos tan deconstruidos como queríamos, no estamos tan lejos de esos otros varones de los cuales nos distanciamos radicalmente, y de algún modo todo eso que nos trae, esas escenas que nos traen, digo, sea hacia una denuncia hacia los varones en general, o hacia esos esas parejas, esos padres, esos hermanos que la violentaron, nos ponen en una situación de tener que revisarnos. Y aunque nuestras prácticas no sean la misma medida de esas violencias que ellas padecieron, van a estar bajo escrutinio, en principio, también nuestro. Y eso genera incomodidad. Y ante eso, lo relaciono también con lo que traía Fede y lo que traía Iñaki en su comentario pregunta. Yo me permito, sin deslegitimar, hacernos la pregunta de ¿para qué y a quién le pedimos disculpas cuando pedimos disculpas? Pensándolo en relación a esta idea del duelo, de la imagen de nosotros mismos y la culpa que se disculpa, ¿no? Me parece que la orientación de nuestras revisiones, de nuestras problematizaciones, de nuestras transformaciones tiene que estar en la reparación. Y eso no necesariamente es pedir disculpas, aunque también puede serlo. Pero las disculpas tienen que querer ser recibidas, ¿no? Qué sé yo, de repente agarrar una red social y empezar a escribirle a todas las personas con las que tuve una relación sin saber si quieren escucharme, si tienen ganas de revivir ese vínculo con el que pudieron haber sufrido, si están en condiciones subjetivas, por ejemplo, de revisar esa historia, si tienen quien las acompañe para revisar esa historia, también puede llegar a ser algo problemático e incluso revictimizante. Entonces, a veces la forma de reparar no es necesariamente hacia la persona que fue víctima de nuestras prácticas. A veces reparar es no reincidir,
a veces reparar es poder transformarnos, y a veces quizás también es la posibilidad de entablar un diálogo, una conversación de revisión de esas prácticas con esa o con esas personas en particular, pero siempre y cuando haya consentimiento, siempre y cuando esas personas quieran, puedan atravesar ese proceso de revisión. Digo, para que la disculpa no sea para con nosotros mismos, sino relacional. Para que la disculpa no sea solo sacarnos esa incomodidad que percibimos ahora que nos dimos cuenta o ahora que nos cayó la ficha de las prácticas que tuvimos, sino que para que la disculpa sea para reparar un vínculo y no solo para reparar la propia herida que yo tengo cuando me veo a mí mismo haciendo eso que hice, ¿no? Digo, no porque sea lo que comenta Fede, ¿no? Sino para que nos invitemos a repensarlo en esos términos, porque más de una vez me vi tentado ahora que me di cuenta, y después digo, che, pero esta persona puede, quiere, está en condiciones, digamos, de que yo le traiga una situación de violencia que padeció. Digo, como para ponerlo en consideración y que no sea, digamos, una búsqueda egocentrada, sino que sea relacional, que efectivamente haya una reparación para con mi propia historia, pero también para con la historia de esa otra persona. Buenísimo, Lucho, súper claro. Parte también ahí de la trampita del ego masculino, ¿no? Nosotros con Varones Beta en 2019 hicimos una intervención en la vía pública y nos dijeron eso. Nos dijeron, no sé si, o sea, la vía pública es un espacio privilegiado de los varones, ¿no? Como, no sé qué tanto fue el mensaje para otros varones o fue alimentar el ego de nosotros mismos, así que muy buena la intervención. Y ahí, no sé si está Lucas Aini, había levantado la mano, no sé si entró y si querés utilizar la palabra, sentite habilitado, y si no, vuelve a pedir la palabra, que hasta 3 intervenciones cada uno nos parecía más o menos pertinente, así que... Agustín, Estela está pidiendo la palabra desde hace un tiempo. Ah, bueno, dale Estela, adelante. Gracias, Luis. Si querés, Estela, sí, métele, y después si quieres ir, Lucas, está invitado también. Bueno, muchas gracias por dejarme compartir este espacio que no se imaginan de enriquecedor y valioso y hasta ingenioso, si se pudieran escuchar después, más tardecito, de las cosas que están exponiendo, ¿no? Me están haciendo crecer también como mujer, porque si bien el feminismo está marcando una trayectoria como nunca, yo fui feminista, dejé de serlo porque me maltrataban, y lo que aprendí es que donde me maltratan me voy, en lo posible me retiro, y a veces uno queda en soledad con esto, ¿no? Porque las luchas, una las piensa en colectivo, por lo general sirve cuando somos muchos los que nos estamos quejando de algo o demandando algo. No me arrepiento de haber hecho una lucha feminista en soledad, porque de una u otra forma las cosas llegan, los tiempos permiten que algunas reivindicaciones aparezcan, por ejemplo la ley del aborto. Pero lo que quería rescatar después de escuchar a y a Jorge también, que tenía que ver más con un pedido, inclusive también Tomás, con un pedido más terapéutico, ¿no? Como algo más individual. Miren, yo lo que les puedo decir es que con los años que llevo escuchando, todos tenemos una parte que es la pública y la otra que es la privada. Estos espacios grupales son valiosísimos, pero hay una parte que la tenemos que hacer en otro lugar, que es un espacio de reflexión, esto que decía Lucho, ¿no? De mirarnos en un espejo donde realmente nos devuelva quienes somos. Este sistema neoliberal ha creado un narcisismo patológico imposible de controlar. Tenemos presidentes que avasallan con la vida de la gente, y eso tiene que ver con el narcisismo en el que se han impuesto
y les importa muy poco la vida del otro. Así que imagínense cuando es desde lo individual. Y en lo individual hay que trabajar cosas como, por ejemplo, se me ocurre pensar mientras los escuchaba, la culpa, la deuda, que son dos motivos esenciales en cualquier ser humano en un sistema capitalista. No hay persona que escapa a la culpa y a la deuda. Pero después hay otras cuestiones que se generan en los nichos familiares, que puede ser el remordimiento, la humillación, la vergüenza, el resentimiento, los lazos con los hermanos, los lazos con los padres, y bueno, se me ocurre pensar como muchas cosas más, pero no es prolijo cómo lo tiro, y también relacionaba con lo que contó Juan con respecto al deporte, ¿no? Que los hombres más vigorosos y más fuertes son deportistas, y si pertenecen al mundo, ya sea la hinchada o un equipo de fútbol, son mucho más portentosos. Fíjense los jugadores que están todos al lado de mujeres que son maniquíes y que la mayoría de ellas lo confiesan, algunas son muy conocidas de que están al lado de ellos por el dinero, más allá de que formaron una familia, en fin, y todos esos moñitos y maquillajes que se les ponen. Y también me llevó a pensar en el caso de los rugbyers de Villa Gesell, ¿no? Si en esos chicos no estaba la humillación, la vergüenza y el remordimiento o el resentimiento que queda después de haber pasado en esos bautismos que contaba Juan, ¿no? Yo creo que queda mucho de eso, el tema es que no lo pueden decir, porque si no, no pertenecen a. Y el no pertenecer a cuesta mucho, es muy costoso no pertenecer a un grupo, y sobre todo en los varones que casi siempre se han manejado en grupo, en patotas, en manadas, para ir a la guerra, para ir a jugar un partido de fútbol, para ir a tomar una cerveza. Hay como símbolos de cómo manejarse para seguir solventando la violencia. Y algo que también me gustaría que suceda es que esta antipedagogía que mencionaba Lucho, la podamos hacer juntos. Yo me siento a veces en soledad con respecto al feminismo, y no porque no encuentre lugares, pero a veces es tal la manera de institucionalizarlo que lo violentan. Y eso hace que pierda vigor, que pierda credibilidad, que pierda espontaneidad. No estoy en contra de las organizaciones, simplemente estoy diciendo que las mujeres tampoco estamos contentas como estamos haciéndolo. Podrá haber algunos grupos de lucha que han avanzado y que han logrado un montón de cosas, insisto. Estamos mucho mejor que antes. Pero eso no quiere decir que estemos contentas. Nosotros necesitamos aliarnos, necesitamos reparar, es una muy buena palabra esa, reparación, pero creo que es en conjunto. Así que con todo respeto todo lo que dije, porque realmente me siento como que, bueno, yo trabajo en grupos de mujeres, y a veces cuando entran los varones a participar, las mujeres se ponen coloradas, no cuentan todo, se arreglan el pelo. Digo, hay como movimientos que hacen que pareciera que no nos podemos poner a trabajar juntos, pero yo creo que hay que empezar a generar los grupos de masculinidades, me parecen maravillosos, pero ir también participando en conjunto, porque esto va a salir, es político, va a salir entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela, ahí por tus palabras, por tu aporte. Ya siendo las 19:45 vamos a ir ya cerrando las preguntas. Ahí tiene la mano levantada si querés consultar, si alguien tiene alguna duda más. Me gustaría decir algo breve, no sé si está bien. Gracias, Estela, por lo que dijiste, me siento de la misma forma. Yo, feminismo como ideología, sigo el feminismo, pero me he desasociado del colectivo porque no me han querido incluir. Veo mucho que siempre es una lucha de
que tengo que ponerme a su nivel, ¿no? Obviamente, como individuos tenemos experiencias distintas y hemos sufrido distintos tipos de abusos. Y yo cuando cuento sobre mis abusos dentro de estos grupos, son siempre invalidados por ellas. Porque tengo pito, suele ser una de las más comunes. Me han coercionado a que cuente mi historia cuando no era mi tiempo, cosas que ellas profetizan, que cada uno es dueño de su narrativa. No sé cómo seguir el hilo, lo dejo ahí. Gracias, Estela, por lo que dijiste, tipo, me reafirmaste muchas cosas. Me siento igual que vos. Me despido. Muchas gracias por tu testimonio, por tu compartir, por abrirte. Si les parece, si no hay otra pregunta, yo quería poner los videos de la campaña de Amigo Date Cuenta, como para que queden ahí algunos conceptos o algunas herramientas que pedían para la intervención un poco más claras. Y vamos a finalizar el encuentro, el conversatorio, con una pregunta en Mentimeter, como arrancamos. Pero bueno, vamos primero lo primero, vamos ahí a los tutoriales. Vamos a ver primero el de privilegios, y después vamos a seguir por los grupos de WhatsApp y uno más. ¿Tenemos privilegios por ser varones? El privilegio es la ventaja que tiene alguien sobre otra persona sin que haya hecho nada para conseguirlo. Hay privilegios de clase, de color de piel, de cuerpos hegemónicos. Y están los privilegios que tenemos por el simple hecho de haber nacido varones. Por ejemplo, que no nos pidan ayudar en la casa como a nuestras hermanas. En general no tenemos hora para volver por la noche. Y por la calle no nos acosan ni nos gritan obscenidades. O que nos festejamos las conquistas sexuales, mientras que a las chicas las juzgamos. Estos son solo algunos de los privilegios con los que fuimos creados y que generan desigualdades. Porque cada privilegio nuestro es un derecho que se le quitó a otra persona. ¿Y qué hacemos con esto? Estar atentos, reconocerlos y empatizar con quien no los tiene para transformar comportamientos. No solo te pasa a vos, estamos todos en esto. Y como el cambio no es individual, tenemos que animarnos a hablar de esto entre los varones. Generar espacios que sean equitativos e inclusivos. Y escuchar a todas las personas que no están bajo el paraguas de los privilegios. Dale, amigo, date cuenta. Bueno, ahí va el primero. Vamos a ver otro más que ya son cortitos. Y ya seguimos. ¿Te incomoda ese mensaje en el grupo de WhatsApp? Claro que molesta. Porque ese chiste es discriminador. Porque ese comentario es agresivo. Porque eso que muestra es machista. Porque ese meme es violento. Porque compartir imágenes de mujeres sin su consentimiento es violencia. Porque burlarse de la diversidad es violencia. Y toda esa violencia que circula en el grupo no es gratuita. Termina haciendo daño a otras personas y a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos con esto? Intervengamos, digamos cómo nos sentimos, expliquemos por qué nos molesta. Pidamos que no lo hagan más. Establezcamos códigos copados y propios en el grupo para no lastimarnos ni lastimar a nadie. Frená el machismo, no la amistad. Dale, amigo, date cuenta. Bueno, y vamos acá con el tercer y último video. ¿Hablas de emociones con tu papá? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus amigos que los querías? ¿Y que lloraste frente a un amigo varón buscando contención? ¿Por qué en los grupos de mujeres compartir emociones se da de manera casi natural y a nosotros nos cuesta tanto? Pareciera que hay emociones que aceptamos entre los varones, como alegría, frustración, violencia, rechazo, y otras que nosotros mismos escondemos, como el amor, la tristeza, el miedo, la vergüenza. Emociones que sentimos, pero reprimimos. Porque si las contamos en el grupo, muchas veces las minimizan. No es para tanto. Borré cuenta nueva. ¿Sabés lo que necesitas vos? Una noche de joda. O lo que es peor, son motivo de burla. No seas cagón, bancátela, sos un flojito. ¿No te pasó que a veces estás rodeado por un montón de amigos, pero igual te sentís solo? ¿Qué hacemos con esto? Simple. Tenemos que hablar, compartir cómo nos sentimos, escucharnos, contenernos. Y si nos hace bien,
mostrar que estamos vulnerables, porque para eso estamos entre amigos. Dale, amigo, date cuenta. Bueno, cualquier cosa sí. Esa campaña es una que salió hace poquito, nos parecía que estaba linda, que estaba interactiva, ahí propuso el Lucho. Y ya para ir cerrando este espacio hermoso de escucha, de contención, de reparación también, vamos a dejar acá una última pregunta, que es un poco más propositiva, ¿no? La primera decíamos qué nos incomodaba, y ahora lo vamos a invitar, ahí ya pegué el link en el chat, que nos contesten cuáles son las acciones que podemos hacer para cambiar o frenar la violencia machista y la cultura del abuso. O, dicho en otras palabras, qué cosas ya no van más. Que hay cosas que ya no nos soportamos, ¿no? Ahí podamos escribir, de decir, yo esto no me lo callo más, yo esto no banco más, ya sea desde el silencio o desde donde sea. Si pueden entrar al link para que se vaya armando ahí el mapa, para poder ir teniendo alguna guía, alguna orientación, alguna coordenada que nos permita pensarnos más allá de esta violencia heredada, recibida y practicada, y podamos empezar a que emerjan otras masculinidades, ¿no? Otros modelos. Así que ahí tienen el link, si quieren ir entrando, así ya se van computando los resultados, y cuando más o menos estemos mientras tanto, bueno, van agradeciendo, agradecen a Lucho, a Juan, a Luis, es muy enriquecedor los aportes, mandan abrazos. Acá nos comparte una frase de Kelly Temple que le sirvió mucho. Los hombres que quieren ser feministas no necesitan tener espacio en el feminismo, necesitan tomar el espacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista, ¿no? Totalmente. Hay que meterle por ahí. Néstor nos dice, reparar me recuerda a la ofrenda que se daba a la persona ofendida en la Biblia. También ahí están agradeciendo por la charla. Y si ya estamos, Nahuel, con los resultados, vos me avisás. Me manda... voy a dejar, yo estoy compartiendo, así vamos a dejar de compartir mi pantalla. Y fíjate ahí si podés. A ver. A ver ahí, le estoy compartiendo el host a nuestro compañero. Y ahí se va formando el mapa. ¿Cuáles son las acciones que podemos cambiar para frenar la violencia machista y la cultura del abuso? ¿Qué cosas ya no van más? ¿No? Grande. En el medio está silencio, ¿no? Y le continúan chistes y reparar, ¿no? Y después, bueno, tenemos todo un mapa bastante grande: micromachismo, concientizar, abuso de poder, romper la pirámide, pasividad, órdenes, animarse. Así que si quieren sacarle una captura de pantalla, este es el momento, ¿no? Como para tener alguna coordenada en base a lo que nos dieron estos grandes aportes de Lucho, de Luis, de Juan, ¿no? Poder pensarnos más allá de estos ritos, de esta cultura del abuso, de estos micromachismos, y empezar a romper estos mandatos, estos preceptos, esta masculinidad hegemónica, y que emerjan, que florezcan otras formas de ser varones, otra forma de relacionarnos entre nosotros y para con nuestras parejas y toda persona que habite en el mundo. Así que yo, por mi parte, agradecerles un montón. La verdad que una jornada bella, fuerte, reparadora, como bien dice Lucho, ¿no? De poder encontrarnos de otro lado. Fue un gran desafío poder convocar a varones, ¿no? Porque en los otros dos conversatorios la mayoría eran mujeres, y esta vez apuntamos fuertemente a personas autopercibidas varones, así que agradecerles, multipliquen el mensaje, no nos quedemos callados nunca más en esa incomodidad, en ese silencio, o la incomodidad sí para cambiar, y el silencio cómplice no va. Así que
no sé si alguien quiere decir algo más, alguno de los expositores quiere brindarnos algunas palabras para finalizar. Si no, vamos cerrando. Este encuentro va a quedar grabado, lo vamos a subir a YouTube, se va a mandar un mail en el cual lo van a poder revivir, lo van a poder compartir. Y bueno, hacia adelante, ¿no? El cambio y la transformación es inminente y nosotros ya estamos apostando por el lado de la paz, del bienestar, de un mundo donde quepan muchos mundos, dice el Ejército Zapatista, y bueno, hacia ahí vamos. Así que yo, por mi parte, no queda más que agradecer. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, y si no, damos por finalizado el encuentro. Yo simplemente agradecer también e insistir, como se viene diciendo, creo que es el eje de la conversación de hoy, ha tenido que ver, entre otras cosas, con esto de animarse a abandonar mandatos, desobedecer mandatos de crueldad y juntarse con otros. A todos nos pasa que dejar de pertenecer, como aquí se ha dicho, a ciertos grupos nos resulta penoso. A veces mejor rajarle a ciertos encuentros. Puede ser. Adelante, Juan. Sí, adelante. Bueno, agradecido, ahí puse, por el aprendizaje en red y por la comunidad que armaron, que me convidaron. También pensar en posibles salidas. Digo, ¿no? Si lo que compartimos, lo que fuimos poniendo en común tenía que ver con poder despojar prácticas y discursos vinculados a ciertas violencias o a múltiples violencias, pensarla que es posible en el marco de un contexto, de un repertorio de acción, y que si es parte de un repertorio de acción, hay otras herramientas, repensando los contextos, repensando los contextos de enunciación también, cuando practicamos violencias simbólicas, y que no me acuerdo cuál fue el compañero, no me acuerdo si Carlos o Javier, que él reconocía cierta escena, ¿no? con su compañera, entonces pensaba, bueno, pero reconocía, eso lo que era interesante, reconocía que había una incomodidad, cierto problema, entonces si lo reconocemos, es probable que lo podamos transformar, y la anticipación hay un concepto de flow, el concepto de flow, no importa, el trabajo de Daniel Míguez, que dice, ¿cómo me aproximo yo al dolor del otro? Y para pensar mi propio dolor. Y veo a los otros, él trabaja con comunidades de pibes en contextos de encierro, y entonces los ve a los pibes, cómo se anticipan, por ejemplo, jugando al fútbol, pero digo, excede a lo deportivo, en cuanto al dolor en el cuerpo y al dolor más en términos complejos. Digo, podríamos operacionalizar esta idea de flow, de adelantarnos a ciertas prácticas que ya conocemos y que por lo tanto podemos transformar. Bueno, pensarlo como posibilidad de ir separando esta idea reconociendo de qué hablamos cuando hablamos de violencias en plural y de nuestras propias violencias. ¿Nos podemos anticipar? Claro que nos podemos anticipar. ¿Podemos reparar? Diría Lucho y dirían les compañeros. Sí, por supuesto. Agradecido. Mi corazón para ustedes. Gracias y abrazos. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, Juan. Y bueno, nos estaremos viendo. Ahí dejamos las redes. Lucho, dale adelante. No, era solamente para mandar un abrazo grande a todos cuando digas que estas son las palabras finales. Así que abrazos y besos, y gracias por el espacio. Gracias a ustedes, creo que estuvo maravilloso. Así que por ahí ese es el camino. Bueno, nada, abrazarlos virtualmente a todos, agradecerles mil, y ojalá nos sigamos encontrando en estos espacios, ¿no? De más ternura, menos violencia, más amor, menos odio.
Y bueno, hasta la próxima. Que anden muy bien. Chaucito. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.